convertirlo en un modelo para el resto del país y probablemente para fuera del país. La finalidad de esta estrategia tiene que ver con crear en la región occidental un territorio innovador, aplicando inteligencia territorial para convertir los activos que tenemos en oportunidades para las personas que viven aquí y que nos visitarían en su momento a nuestra región. Este enfoque de planificación toma en base el capital territorial, que lo hemos dividido en 5 tipos de capitales para poder hacer una planificación hacia un desarrollo sostenible. El capital natural, obviamente, todo lo que la naturaleza nos ha legado, lo que tenemos, pero que no necesariamente lo estamos manejando bien. El capital construido, la intervención del hombre sobre ese capital natural principalmente, infraestructura de servicios públicos, carreteras, edificios, todo lo que está construido también lo hemos diagnosticado. Y el otro tipo de capital, que es el capital humano, los que vivimos, el más importante, pero el que también le puede dar sentido a ese desarrollo sostenible, o quizás no le dé tanto sentido como yo creo que en gran medida está sucediendo. Y otro tipo de capital fuerte que hemos tomado en cuenta es el capital social, la capacidad de los que habitan en esta región de ponernos de acuerdo, de trabajar juntos, de elevar esa confianza interpersonal para poder lograr objetivos comunes. Y finalmente el capital de imagen. ¿Cómo ven afuera? ¿Inspiramos confianza? ¿Creen en nosotros? ¿Tenemos liderazgo porque estamos proyectándonos adecuadamente? Todos esos capitales han sido diagnosticados en la visión Región Occidental 2050 y también han sido planificados a futuro en una planificación de largo plazo. Y sobre esos capitales, pues hemos trabajado los procesos productivos principales que generan crecimiento económico, empleo en nuestra región, y el más importante de todos por nuestra tradición y la potencialidad que todavía tenemos es el sector primario de la economía, el sector agropecuario, el sector agroindustrial, pero también el turismo y sobre todo el turismo relacionado con la naturaleza, el turismo relacionado con los valores culturales, con nuestra identidad cultural, es el enfoque principal de ese proceso productivo. Y obviamente toda la logística que nos permite como plataforma potenciar los otros sectores económicos. Tendríamos también que hablar sobre el comercio, la integración económica con Centroamérica, etcétera. Este trabajo está hecho, es el que sirve de guía para nosotros impulsar el desarrollo, y estamos con muchas ganas de escuchar de una persona sabia como usted el cuidado que debemos tener todos para poder proyectar ese desarrollo inclusivo. Panamá ha crecido económicamente mucho en las últimas décadas, pero también tiene una de las mayores desigualdades en distribución de la riqueza. ¿Cómo lograr eso? Las inequidades internas territoriales son enormes, mientras el 85% del Producto Interno Bruto se genera en la región interoceánica Panamá-Colón. En el resto del país, que es muchísimo más que el 50%, solo generamos un 15%, y las oportunidades de empleo digno no son tan buenas como las que se generan en esta región interoceánica. Esa es una de los retos que estamos enfrentando la sociedad civil, la sociedad empresarial, decir queremos ser parte de la solución. Con esta reflexión, pues le damos básicamente la apertura a esta interesante conferencia, no sin antes felicitar a la presidenta de la Comisión Interinstitucional de Educación, la licenciada Mayela Castro de Roquever, por esa gran labor que está haciendo.
Muchísimas gracias al licenciado Felipe Ariel. Le pasamos ahora la palabra a Elisa Patiño, directora ejecutiva del Sistema B, América Central y Caribe. Felipe Ariel, Mirjana, Mayela y amigos, todos los que están aquí hoy reunidos, muchas gracias por este espacio, por esta energía tan interesante y poderosa que se está viviendo hoy en torno al tema que nos ha convocado, que es la educación. Quiero presentar la organización a la que represento en Centroamérica y Caribe. Sistema B es una organización que hace parte de un movimiento y de una organización global con presencia en todos los continentes, liderada por una organización americana que se llama BILAB. Nosotros en Latinoamérica nos llamamos Sistema B porque creemos y somos convencidos de que para lograr transformaciones en la economía y buscar el beneficio que nos ataña a todos, necesitamos un enfoque sistémico. Por eso me honra estar hoy día aquí compartiendo con Seconro, compartiendo con todos ustedes un poco de lo que es la visión de Sistema B, que busca generar esa articulación y precisamente hacia lo que decía Felipe Ariel, hacer parte de la solución. De muchas maneras, cada uno desde su rol. Sistema B como organización, como plataforma, busca generar espacios de encuentro, espacios de diálogo entre los diferentes actores y el sector empresarial para impulsar lo que nosotros hemos denominado como la visión, nuestra visión, que es una economía donde el éxito se mida más allá de lo tradicional. Estamos acostumbrados a medir el éxito solamente desde lo financiero y buscamos ahora generar un éxito donde se mida por el bienestar de las personas, la sociedad, la naturaleza, y por eso creemos que desde el sector empresarial hay un rol muy activo que necesitamos generar para poder ver estas transformaciones que queremos ver en la sociedad y la economía. Y uno de esos elementos clave es la educación. La academia como un agente de cambio para la construcción de esta nueva economía, y agradecerle al señor Bernardo Toro por haber tenido la gentileza de acompañarnos. Bernardo además representa a la Fundación Avina, una gran entidad aliada del movimiento B, del Sistema B, con un rol súper importante en Latinoamérica, generando estas conversaciones, apoyando e impulsando los procesos de cambio hacia una economía, como llamamos, de triple impacto, hacia una economía donde buscamos generar beneficios económicos, pero también beneficios sociales y beneficios ambientales. Así que muchas gracias por permitir este espacio de conversación, a disfrutarnos, a Bernardo, y Bernardo, presentarte este maravilloso grupo de líderes empresariales y de líderes de la sociedad que están impulsando en la región occidental de Panamá una transformación profunda, un logro hacia buscar una equidad sostenible en el territorio en Panamá. Son líderes en este maravilloso país y me encanta que tengas la oportunidad también de conocerlos y que tengamos la oportunidad en Chiriquí de compartir y conversar contigo en este espacio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Elisa, por tus palabras y de verdad que nosotros estamos muy honrados de contar con ustedes aquí. Antes de pasarle la palabra a nuestro orador, quisiera darle una pequeña presentación. ¿Quién es Bernardo Toro? Es un intelectual colombiano, conferencista internacional, filósofo, egresado de la Universidad de San Buenaventura de Colombia, especialista en educación, comunicación, nuevas tecnologías, responsabilidad social empresarial y desarrollo sostenible. Actualmente se desempeña como asesor de la presidencia de Fundación Avina, como lo mencionó Elisa, organización que opera en 21 países de América Latina. Es el responsable nacional en Colombia de dicha fundación y es miembro del Consejo Internacional del Instituto Ethos de Brasil. Fue fundador y director por 11 años de la revista Educación Hoy, Perspectiva Latinoamericana. Gerente general de la empresa Sempro Televisión, presidente del Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial y la Confederación Colombiana de ONG, CCONG. Fue decano académico
de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Ha sido consultor temporal de UNICEF, Banco Mundial y BID para América Latina en las áreas de educación, comunicación y movilización social. Es magíster en investigación, tecnologías educativas, filósofo y tiene estudios en matemática y física. Es Senior Fellow 2002 del Instituto Synergos de New York. Con esta hoja de vida tan impresionante, para nosotros es un honor, ahora sí, darle la palabra al señor Bernardo Toro. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Para Vina es un honor participar con ustedes en este proceso que tienen. Y voy a empezar la conferencia antes de poner el PowerPoint contándoles una historia. A ver, en el año 2006, ustedes quizás algunos se dieron cuenta de una cosa que se llamó la rebelión de los pingüinos en Chile. Los niños de secundaria, los muchachos de grados 9, 10, 11 y 12 se rebelaron y se les unieron los universitarios y paralizaron a Chile durante una semana. En la sede de Avina en Chile me invitaron a una reunión para hablar con unos líderes. Entonces fuimos a Punta de Tralca, lugar ahí en Chile, sobre el mar. Bueno, en Chile todo está sobre el mar. Y con 3 líderes, 2 niñas y un muchacho. Entonces yo llegué allá, me encontré con una de las niñas que tendría 15 o 16 años y le pregunto, bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren? La niña se queda mirándome y me dice, usted no me puede a mí hacer esa pregunta, señor. Le digo yo, ¿por qué no le puedo preguntar eso? Me dice, señor, ¿usted cree que a la edad que yo tengo, 15 años y para cumplir 16, yo sé lo que tengo que estudiar? ¿Usted cree que a esta edad es posible saber uno cuál es la educación que debe recibir? Ese no es un problema mío, eso no es un problema de nosotros, es un problema de ustedes los adultos. Son ustedes los adultos los que dicen y deciden qué tipo de educación vamos a recibir nosotros. Lo que yo sí le puedo decir es una cosa, que la educación que nos están ofreciendo es muy mala, no sirve para nada. Empiezo esta anécdota porque lo primero que un territorio tiene que entender es que cada país tiene la educación que quiere tener. La educación de un territorio, de un país, es una decisión de los adultos de ese país. De los adultos de ese país, no es de los muchachos, no es de los niños. Si esa educación no funciona o no sirve, no es un problema de los muchachos ni de los niños, es un problema de los adultos que están en ese territorio. Dentro de unos días tengo que lanzar, dentro de 10 días, no, 20 días, tengo que lanzar un libro escrito por una doctora de Finlandia que se llama El aprendizaje extraordinario en Finlandia. Y una de las cosas muy interesantes del libro, una doctora Tolkam, comienza a contar lo que era el sistema educativo de Finlandia en los años 70. Un sistema muy atrasado, un sistema que estaba empezado. Ustedes saben que Finlandia siempre ha tenido una historia muy difícil, ha sido dominada periodos muy largos por Rusia, ha sido dominada periodos muy largos por Suecia, o sea, ha sido un país muy dominado por sus 2 vecinos, Rusia y Suecia. Y en un momento determinado del tiempo que están que se han quitado a Rusia de encima después de un conflicto muy grande y a Suecia, toman la decisión de cambiar el país. Los adultos toman la decisión y montan y comienzan a estructurar, a formar una generación que sea capaz de cambiar las cosas. Y hoy tienen el mejor sistema educativo del mundo. Y traigo este ejemplo, ¿por qué? Finlandia, ustedes saben lo que es Finlandia, un país de 5 millones de habitantes que no tiene recursos naturales, ni gas, ni carbón, ni petróleo, nada, ¿sí? País que tiene, yo siempre digo que Finlandia tiene recursos, hielo, pino y alces, no tiene nada más, y 5 millones de finlandeses. ¿Ya? La primera reflexión que quisiera contando esta historia y refiriéndome también a Finlandia es lo siguiente,
Ustedes son los que deciden qué tipo de sistema educativo quieren. Esa no se la pueden pasar a nadie. Entonces, en un plan de desarrollo tiene que responder, no decir, ojalá el sistema, no, vamos a hacer esto para tener un sistema educativo así. Y esa es tarea de todo. Si los adultos no hacen eso, no le podemos echar la culpa a los muchachos. Punto uno. Punto dos. Cuando les va a contar otra anécdota. Cuando yo era profesor visitante de la Universidad de Toronto, mis hijos eran pequeños. Eso fue en los años 80. Y pues obvio, como en Toronto, en Canadá, en la provincia de Toronto, la educación pública es de excelente calidad. Pues si hay educación privada, pero la educación privada es para aprender equitación, aprender esgrima, aprender cosas que gente muy, muy rica le interesan, pero nadie está interesado en poner un hijo en un colegio privado. Entonces, pues mis hijos estudiaban en la escuela del barrio, a 3 cuadras, y tenía una reunión con la directora de la escuela, pues íbamos a conversar. Y yo ya iba entrando a la escuela y salió la asistente de la directora y me dice, profesor Toro, la directora no lo puede recibir. Le digo, ¿por qué? Dice, tenemos una emergencia roja. Imagine usted que en los años 80 le digan a un colombiano en Canadá que hay emergencia roja en un colegio. Piensa lo peor, ¿sí? Piensa una bomba, un secuestro, quién sabe qué. Le dije yo, ¿qué pasa? Cuénteme. Me dijo, imagínese, profesor, algo gravísimo. Hay 2 niños que están bajando de rendimiento. Entonces vamos a hacer una reunión de emergencia para ver cómo logramos que estos 2 niños no bajen de rendimiento. Eso es un sistema educativo serio. Es un sistema educativo que sabe que su responsabilidad es que los niños aprendan. Si los niños fracasan, es un problema de los adultos y de los profesores y administradores de esa entidad. En Canadá, si un niño fracasa, nadie se va contra el niño. Se van contra la administración pública, llama a los directores y los profesores a ver qué está pasando acá. Porque si un niño no aprende, responsabilidad de nosotros, no del niño. Entonces, y la educación no se hizo para que los niños vayan a la escuela. La educación no se hizo para que los profesores den clase. La profesora no se hizo para que simplemente vayan a los comedores escolares. La educación existe por una sola razón en el mundo, para que los niños aprendan lo que tienen que aprender en el momento que lo tienen que aprender y lo aprendan en felicidad, ¿sí? Y en solidaridad. A ver, entiendan lo siguiente, la educación existe por una sola razón, porque el conocimiento no es natural al ser humano. Si el conocimiento fuera natural al ser humano, la educación no existiría. Todo lo que hacemos, la forma como yo hablo, como muevo las manos, como entono la voz, como me visto, como camino, como crío los hijos, pues como ya tengo, crío los nietos ahora, todo lo que yo hago, todo, absolutamente todo lo que un ser humano hace es aprendido, ya sea porque se lo enseñaron o porque lo imitó, ¿sí? El ser humano tiene una tendencia natural a conocer, pero todo el conocimiento del ser humano es artificial, es inventado por el ser humano, comenzando por el propio idioma. El idioma que hablamos, el español, es un invento, ¿sí? Hace 1000 años no existía, ¿sí? Entonces, idiomas poderosísimos como el egipcio desaparecieron y el egipcio fue reemplazado por el árabe. ¿Sí? Hay más de 3000 idiomas en el mundo vigentes, luego es un invento, que es el idioma que es el conocimiento de los conocimientos, no hay nada más importante que una lengua. Entonces, si todo el conocimiento humano es inventado, es creado, una de las grandes decisiones de los adultos siempre es cómo vamos a educar a la siguiente generación. Esa pregunta no la pueden resolver los niños. Esa fue la pregunta que decidió resolver Finlandia con precisión y cómo vamos a educar una generación. Y ahora a partir del 2020 han cambiado todo para ver cómo van a educar la siguiente generación, con un modelo absolutamente diferente al anterior. Entonces, si realmente queremos hacer todo lo que el presidente del territorio explicó al principio, la pregunta es, ¿cómo van a educar esta generación? Y ahí entramos al tema que nos trae acá. Voy a poner un PowerPoint.
Pero primero tengo que hacer aquí una cosa. Presentar. ¿Cómo es? ¿Cómo es que hago para agregar? No agregar. Presentar. Voy a presentar. ¿Dónde estás? Cuando elige presentar ahora, debe poner una ventana o Windows si lo tiene en inglés y ya en la presentación debe estar abierta en su computadora para Mi poder... presentación está abierta en la computadora. bueno, perfecto. Se Lo que estoy pone... fregando es, pero no la veo aquí en el cuadrito arriba. Ajá. Dele Tengo clic otras. en presentación. Le doy clic a. Espérate. Le di clic a mi presentación. Ahí está la presentación. Perfecto. Sí, Ahora dele presentar ahora. pero es que no me deja, ¿cómo dice? Pero en pantalla, Presentar ahora una ventana o pantalla completa. Una ventana. Bueno, pero no logro poner la que quiero. tal Es vez que, si le espere, yo elimino una serie de cosas que tengo acá. Que creo que es lo que está complicando la existencia. Mientras tanto, vayan tomando café. ¿Qué más quito de acá? Bueno, ahora sí volvamos aquí donde ustedes están. Sí, ve que esta cosa de la tecnología, lo que decían. Pero me va a tocar empezar a hacerlo ¿sin qué? Sin PowerPoint. Lo puedo hacer sin PowerPoint, no hay problema. Si desea, puede poner presentar la pantalla completa y así le es más fácil elegir. Sí. Es que no logro que se me quita. No logro que me aparezca lo de la ventanita. No, me dice que si pongo pantalla completa me da mejor. Correcto. No. Y ahora sí lo puedo hacer. Bien, ¿lo están viendo? Muy bien. Bueno, Tal vez darle presentación. Eso, excelente. bien, bueno, ahora sí. Entonces miremos un poquitico aquí el problema del título. A ver, ¿qué es un paradigma? Un paradigma es una forma como uno ordena la realidad. La realidad no está ordenada y cada uno de nosotros la ordena de una manera específica, de acuerdo a sus antecedentes, cultura, prejuicios, religión, etc. Y ese paradigma nos hace ver la realidad de una manera determinada. Por ejemplo, a ponerles un ejemplo que nos pasa a los colombianos cuando viajamos por el mundo, ustedes lo saben. Cuando uno llega a Europa a una migración, entonces la migración va caminando, caminando, y llega uno y pone el pasaporte de Colombia, la fila se detiene. ¿Por qué? Porque en el mundo internacional, un colombiano o es terrorista, o es guerrillero, o lleva cocaína, o está entrando dólares, etcétera. Alguna cosa tiene que estar. Ese colombiano puede resucitar muertos, trasladar montañas, pero esto no importa. El paradigma hace que se vea así. Tenemos muchos paradigmas que a veces son prejuicios, sí. Mucha gente tiene, por ejemplo, mucha gente que los negros no sé qué, que los indios no sé qué, que los asiáticos no sé qué, que los ateos no sé qué. ¿Sí? Yo tengo 6 hermanas mujeres y nosotros somos católicos, pero mis hermanas, por una razón que es muy rara, siempre tenían novios ateos. Entonces mi mamá se angustiaba porque un ateo no puede ser buen marido, ¿no? Esa era su forma de ver el mundo. Entonces, ese es un paradigma, es una forma, son como unas gafas para ver la realidad.
ético. ¿La ética qué es? La ética es el arte de elegir aquello, o sea, ¿cómo se entiende la ética hoy? Hoy se entiende la ética como la capacidad o el arte de elegir aquellas acciones que conducen a la vida digna y el cuidado del planeta. ¿Sí? Entonces ya comenzamos a ver que la ética hoy es una cosa muy distinta a lo que nos enseñaron antes. Después digamos, de la formulación y de la aceptación mundial de los derechos humanos, la definición de ética cambió radicalmente. Hoy ética no es un problema de ser bueno o malo, no es un problema moral. La ética es un problema de comportamiento que significa si lo que usted hace contribuye a que la gente viva dignamente y lo que usted hace al mismo tiempo contribuye al cuidado del planeta, su actuación es ética. Sobre este principio está montado Sistema B también, ¿no? Bueno. Ahora una cosa sobre el cuidado. El cuidado históricamente es un fenómeno, ha sido atribuido como una característica femenina. Hasta hace muy poco a uno le preguntaban, ¿usted qué hace? Yo trabajo. Y su mujer cuida la casa y cuida a los niños. O sea, cuidar era un criterio y el hombre trabajaba y la mujer cuidaba y el cuidado no era visto como un trabajo como lo vemos hoy. Después el concepto de cuidado pasó a la medicina cuando se estructuró más la medicina como servicio. Entonces las enfermeras cuidan y los médicos diagnostican, hacen cirugías, etc. Hoy el cuidado es una cosa absolutamente distinta. Hoy el cuidado es un problema económico, político, social, cultural, psicológico y espiritual. Entonces vamos a entrar ahí. ¿Por qué entramos ahí? Entramos ahí por una razón muy sencilla. Si ustedes me preguntan a mí, si van a reformar un poco, esto ya es más o menos una aceptación internacional. El desafío más grande para la educación en este momento, a cualquier nivel, el desafío más grande es cómo vamos a educar una generación para la crisis climática. ¿Sí? Ya. Créanme, en unos años la pandemia que estamos viviendo es un cuento de niños, será una anécdota. El problema serio que tenemos se llama crisis climática. Porque la crisis climática está poniendo en riesgo la supervivencia humana como especie. La pandemia puede que muramos mucho, pero la pandemia por su naturaleza y por la naturaleza del ser humano como ser animal vivo, la pandemia no pone en riesgo la especie. ¿Sí? Pueden morir millones, pero la especie se adaptará a ella y seguirá adelante. El cambio con la crisis climática, el problema es de otro nivel. ¿Sí? Entonces, primero que les quisiera dejar como es, el criterio para saber si la educación que vamos a dar contribuye o no, tiene que ser respondida si está contribuyendo o no a formar una generación que sea capaz de superar con éxito la crisis climática. Pero al mismo tiempo que estamos en crisis climática tenemos una cosa muy curiosa y es que el ser humano al mismo tiempo que ha creado el riesgo para la supervivencia como especie, ha desarrollado condiciones para el relacionamiento y encuentro como especie que son los fundamentos de la convivencia pacífica. Nunca hoy como antes estamos en las condiciones de poder generar una gran convivencia en el planeta. Tenemos todas las condiciones para hacerlo, ya lo vamos a ver. ¿Qué es lo que pone en riesgo a la especie? Ustedes todos lo saben, el calentamiento global, la disponibilidad de uso del agua, el tipo de consumo de energía, la disponibilidad de alimentos y los límites y el deterioro del territorio. Hablemos un poquito del agua, ustedes pues ustedes saben que América Latina es el 31% del agua dulce del mundo, ¿sí? Y Panamá, pues todo lo que es el canal es agua. Bueno, mucha parte de Panamá es agua. A ver, miremos lo siguiente. Todo el agua que hay en el planeta son 1.300 millones de kilómetros cúbicos de agua. Agua dulce y el agua salada son 1.000. Un tanque, imagínense un tanque por 1 kilómetro, por 1 kilómetro, por 1 kilómetro. Un tanque. 1.300 millones de tanques de esos es todo el agua que hay en el planeta. El agua es finita, el agua no se multiplica, el agua que hay es la que hay. Y la que se pierde es la que se pierde sin posibilidad de recuperarse. Entonces, de toda esa agua, solamente el 2.8% es agua dulce.
Y de ese 2.8%, solo el 0.8% es agua dulce disponible en cascadas, ríos y lagos. La otra está en los polos, en el hielo, en glaciares o en aguas subterráneas profundas, ya sea frías o calientes. ¿Sí? De ese 0.8% de agua dulce disponible, el 31% está en América Latina, en Sudamérica, realmente entre Centro y Sudamérica, América Latina. Sin embargo, a pesar de eso, gran parte de nuestra población, casi 160 millones de personas, no disponen de agua potable, de agua segura. De los 650 millones de habitantes de América Latina, entre 150 y 160 millones no disponen de agua segura, de agua potable segura todos los días. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque el agua se va a convertir para nosotros en el mayor indicador de si la especie humana somos o no capaces de ponernos de acuerdo para usar un bien ecosistémico como es el agua. ¿Cuál es la diferencia entre el agua y los automóviles? Que el agua, ningún ser humano puede producir agua, ningún ser humano puede producir aire, ningún ser humano puede producir suelo. El suelo está ahí, el aire está ahí, el agua está ahí, las semillas están ahí, la genética está ahí, el periodo de nacer, crecer, morir, podrirse y volver a que ese material sirva otra vez de base para un nuevo círculo vital. Eso no lo inventó el hombre ni lo puede producir el ser humano. Eso es lo que llamamos los bienes ecosistémicos del planeta, que son los bienes que el planeta nos da gratuitamente para la vida de todos los seres vivos. Por eso tampoco podemos hablar del derecho humano al agua, porque los animales también tienen derecho al agua y las plantas también tienen derecho al agua. Los bienes ecosistémicos son para todos los seres vivos. Y ese es un punto que tenemos que formar intensamente a la nueva generación. Nosotros somos parte del planeta. Nosotros sufrimos o no sufrimos en la medida que seamos capaces de entender que los bienes ecosistémicos son para todos los seres vivos. ¿Por qué digo esto? Porque el agua, se dice mucho que los acueductos privados, los acueductos estatales, los bienes que vamos a administrar, o aprendemos todos juntos cómo manejar en conjunto esos bienes, o vamos a tener fuertes problemas. El otro problema es el problema de la energía, que puede pasar del petróleo a otro tipo de energía. El problema del hambre. Curiosamente, producimos 3 veces más comida de la que nos podemos comer. Sin embargo, hoy más o menos 50 millones de personas van a pasar hambre. Y el problema de la contaminación del territorio. Los suelos están muy contaminados. En los países desarrollados, el 60% del agua dulce está contaminada, aunque están haciendo un gran trabajo por descontaminarla. Pero al mismo tiempo, en este periodo se desarrollaron cosas que nos permiten encontrarnos. O sea, nos ayudan, como dice la encíclica del Papa, nos relacionan, pero no nos permiten, no nos vuelven amigos, ¿no? El Internet, los teléfonos inteligentes, los mundos virtuales, el turismo masivo y la vida urbana. A ver, todas estas cosas que estamos hablando, tanto esto que acabamos de ver, los factores de riesgo, como esto se produjeron bajo un paradigma, el paradigma de la acumulación, el poder y el éxito, que tiene unos 200 años, pero que adquirió especial fuerza después de la Segunda Guerra Mundial. Este paradigma nos ha guiado durante todo el siglo pasado, casi todo el siglo pasado, y nos sigue guiando con grandes preocupaciones en este momento. Ese paradigma de acumulación, poder y éxito es el que nos ha dicho qué carro compramos, qué casa compramos, dónde vivimos, con quién nos tomamos una foto y con quién no, en qué barrio vivimos, quién queremos que sean nuestros amigos, quién queremos que no sean nuestros amigos. Acumulación, poder y éxito. Si usted quiere ver claro cómo se tiene el paradigma de acumulación, poder y éxito, piense con quién quiere que se case su hija o con quién quiere que se case su hijo. Y ahí usted va a descubrir que nuestro gran criterio es acumulación, poder y éxito. ¿Sí? Entonces, un paradigma no es ni bueno ni malo, ha producido esto, ha producido estos riesgos,
pero al mismo tiempo ha producido estas cosas, sobre todo las comunicaciones de cuarta generación y quinta generación, de la cual en este momento estamos usando. Esas comunicaciones por primera vez en la historia le permiten a cualquier ser humano comunicarse con cualquier ser humano en menos de 6 pasos. Usted puede tomar la decisión ahora de comunicarse con el presidente de Bora Bora, ¿sí? Un país del Pacífico Sur, y en 6 pasos lo hace. Ahora, que el presidente le pase el teléfono no es otro problema, ¿sí? Pero usted puede llegar hasta él. Antes eso era inviable. Los niños lo tienen muy claro. A mí me decían mi nieto cuando estaban chiquitos, ay, no, no tengo un amigo en Rusia, ay, no, no tengo un amigo en el Congo, ay, no, no tengo. O sea, para los niños las comunicaciones son eso. Entonces, entender que somos una gran familia humana. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en una paradoja. Al mismo tiempo que podemos destruirnos, podemos llegar a un nuevo orden de familia humana, un nuevo nivel de humanización. Poder prever, prevenir y controlar el riesgo de autodestrucción de la especie humana y al mismo tiempo poder fortalecer nuestro relacionamiento y autopercepción como una sola especie que se comporta como una familia humana requiere de un nuevo orden ético. Y ese nuevo orden ético es el cuidado, ¿sí? ¿Cuáles son los valores de ese nuevo el nuevo orden ético? Y esto es lo que va a influir mucho en educación, los nuevos valores. Saber cuidar, saber hacer transacciones, ganar, ganar, la comensalidad, la comensalidad es cómo logramos que todos puedan comer, saber conversar, el respeto y la hospitalidad. Vamos a avanzar en esto, a ver hasta dónde nos dé el tiempo, porque esto es un poco largo, donde nos cansemos yo paro, no hay problema. Primero miremos saber cuidar. Bueno, primero esta frasecita. Si solo se acuerdan de esto, ya se salvó la conferencia. Estamos en un momento en la historia humana, en la evolución de la especie humana, en que cuidar no es una opción. Aprendemos a cuidar o perecemos. No es si cuidamos o no cuidamos, no. Es o aprendemos a cuidar o perecemos como especie. A ver, es muy importante lo siguiente. Piensen en un momentico la gravedad. La gravedad afecta toda nuestra vida. Si usted se deja caer el vaso, se quiebra. Si usted no se equilibra bien, se resbala y se fractura. Si se tira por una ventana, se mata. ¿Sí? Es un determinante de la vida, la gravedad. Nada escapa en el cosmos a la gravedad. Nada escapa en el planeta a la crisis climática. Entonces, ¿qué pasa? Eso no son factores ni son variables, son determinantes de la especie humana, de la vida humana. Cuando uno se enfrenta a determinantes, la única alternativa que tiene es tratar de entenderla, conocer sus leyes y sus causas y ver cómo puede, conociendo esas leyes y esas causas, cómo puede vivir con ese determinante o cómo puede usarlo a su favor. Por ejemplo, después de que conocimos a fondo las leyes de Newton, hemos aprendido a usar la gravedad en favor de nosotros, para hacer múltiples cosas que la gravedad nos permite hacer, ¿sí? Como construir buenos edificios, hacer puentes de buena calidad. Cuando no respetamos las leyes de la gravedad, los edificios se caen y los puentes también y nosotros también. Entonces, si no respetamos las leyes del planeta, de la madre tierra, de Gaia, como se dicen algunos a nivel científico, la tierra es un ser vivo que tiene unas leyes. Si no aprendemos a respetar esas leyes se van contra nosotros. Y lo primero que tenemos es aprender a conocerlas. Lo mismo pasa con el coronavirus. El coronavirus es un fenómeno externo al ser humano, no depende de la voluntad humana. No es como una crisis económica, que es un problema coyuntural o una crisis política, ¿sí? El coronavirus es algo que está fuera del ser humano. Si el ser humano no conoce las causas y la forma como se comporta el virus nos destruye. Entonces, ¿por qué hago esta distinción? Una cosa es cuando usted está hablando con choques externos a la especie humana y otra cosa es cuando usted está hablando con cosas que usted mismo ha generado. Una cosa es la crisis climática y otra cosa es una crisis económica. Una crisis económica es pasajera, va a pasar, y porque nosotros mismos la generamos. Una crisis climática, nosotros la activamos, pero después de que la activamos viene del planeta. Y si no aprendemos a entenderla, a respetarla, a entender sus leyes y su comportamiento, esa crisis climática acaba con la especie. Y esto para ponerle un poco de profundidad a la cosa.
Cuando amamos, cuidamos, y cuando cuidamos, amamos. La mayor expresión del amor es el cuidado, y cuando se cuida siempre se ama. ¿Sí? Bueno, lo que dice enseguida es obvio, el cuidado. En este momento yo les puedo asegurar que hay más de 1000 conferencias sobre cuidado en el planeta, porque este es el tema número 1 del planeta, cuidar. El cuidado constituye la categoría central del nuevo paradigma de civilización, es la nueva forma de civilización. ¿Qué significa nueva forma de civilización? ¿Qué es una civilización? La civilización surge de la forma como interactuamos los unos con los otros. La forma como interactúan los panameños es distinta de la forma como interactúan los japoneses, o como interactúan los norteamericanos, o como interactúan los chinos o los africanos, etc. Entonces se van generando las civilizaciones, que es la forma como interactuamos unos con otros y nosotros con el entorno. Entonces, cuidar es la nueva forma de civilización. ¿Por qué? Y lo que sigue es lo más importante. Porque el cuidado asume una doble función de prevención de daños futuros y regeneración de daños pasados. Vamos a hablar de cuidar de sí mismo, de cuidar de los otros, de cuidar de la inteligencia, de cuidar de los extraños y de cuidar del planeta. Cuidar de sí mismo, que es el autocuidado corporal y espiritual, cuidar de los otros, cuidar de los cercanos y los lejanos, cuidar de la inteligencia, pasar de la fuerza cognitiva al altruismo cognitivo, cuidar de los extraños, que es cuidar de los bienes públicos, y cuidar del planeta, que ustedes saben mucho de eso. Bueno, hablemos primero de esto, cuidar el cuerpo. Yo siempre cuando llego a esta parte hago una pregunta. ¿A quién de ustedes le dieron expresión corporal a las 7 de la mañana? Probablemente a ninguno. ¿A quién de ustedes les dieron matemáticas a las 7 de la mañana? Probablemente a todos. Bueno, esa forma como se manejan las cosas en la educación y en la vida hace que la gente valore unas cosas más que otras, porque las enseñanzas simbólicas son muy fuertes, ¿sí? Los profesores hacen reuniones en horas de gimnasia o en horas de religión, etcétera, pero no hacen reuniones en momentos de física, química o matemáticas. Entonces los niños entienden que el cerebro es más importante que el cuerpo. Hace unos años aquí en Bogotá se hizo un estudio con niños de 5 a 9 años preguntándoles qué es el cuerpo. El 37% contestó, el cuerpo es algo que uno tiene para sostener la cabeza. ¿Por qué hago este énfasis? Porque nuestra educación no tiene estructurado un modelo, ni una filosofía, ni una pedagogía para el cuerpo. El regalo más importante de la naturaleza, el regalo más importante de la vida, o si usted lo quiere, el regalo más importante de la providencia divina es el cuerpo. Porque en él habitamos y en él somos, ¿sí? Si no tuviéramos cuerpo, no estaríamos en estas conferencias. Inclusive, aunque la conferencia sea virtual, sin virtualidad no ocurre la conferencia. Sin cuerpo no ocurre la virtualidad. Entonces, observen que nuestros programas de formación no son fuertes en hacer valorar el cuerpo, lo cual significa, primero que todo, salud. Hoy, con la pandemia, no hay discusión. El bien más importante que una persona debe tener se llama salud. Si hay salud, puede haber aprendizaje. Si hay salud, tiene sentido la vida, tiene sentido el amor, tiene sentido el trabajo. O sea, es viable. ¿De qué sirve ser muy rico si usted no tiene salud? ¿De qué le sirve usted ser muy inteligente si usted no tiene salud? La salud, el cuidado en salud es una de las cosas que creo de las grandes herencias que esperamos que esta pandemia nos deje de generación en generación. Tenemos que hacer un gran trabajo sobre la naturaleza del cuerpo. El abuso sexual, la violencia contra el otro, ya sea como es Colombia, un país tremendamente violento que destruye cuerpos, fractura cuerpos, quema cuerpos, mata a personas sin parar. Significa que en Colombia no hemos logrado formar una filosofía del cuerpo en las generaciones. No hemos logrado ver el cuerpo como el gran regalo de la vida, que hay que cuidarlo. Y esto es toda nueva filosofía que tenemos que desarrollar. Por eso es tan importante la danza, el teatro, la expresión corporal, la expresión rítmica, el deporte colectivo, el deporte con
de competencia bien tenido, con normas bien cuidadas, etc. Por eso es tan importante aprender a arreglar el cuerpo y todo lo que refiere al cuidado y la estética del cuerpo. Nuestra educación eso lo tiene marginal. Por lo menos en Colombia, todo lo que se refiere al cuerpo es extracurricular. Y eso es supremamente grave para lo que estamos hablando. Pero hablemos de algo más complicado todavía, que es cuidar el espíritu. A ver, nosotros en América Latina nos enseñan religión, pero muchas veces no nos enseñan espiritualidad. Toda religión tiene una espiritualidad y habría que formar en esa espiritualidad. Por ejemplo, la espiritualidad fundamental del cristianismo es amarás a tu prójimo con todas tus fuerzas, cosa que se ve que no practicamos. Entonces vamos a misa y denigramos del otro, le quitamos su fama, lo matamos, etc. Sería preferible que no fuéramos a nada y tuviéramos claro, amarás a tu prójimo con todas tus fuerzas. Eso es la espiritualidad. Pero hay espiritualidades que no son religiosas. El budismo es una espiritualidad y no tiene Dios. El candomblé es una espiritualidad que no tiene Dios, tiene fuerzas, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad es la capacidad por evitar o disminuir el dolor en los otros. Cuando usted trabaja por disminuir o evitar el dolor en los otros, está haciendo un acto espiritual. Y esa definición de espiritualidad es válida para todas las religiones y formas de creencias. La razón de ser de toda espiritualidad es cómo evitar o disminuir el dolor en el otro. Un educador, por ejemplo, cuando se trasnocha preparándose un material para unos niños de su curso, de su clase, que no entienden fraccionarios, y se pone a preparar regletas y ejemplitos, historias, y le da la 1 a las 2 de la mañana y se tiene que levantar a las 5 para estar a clase a las 7. Hablo de Colombia, que empieza todo a las 7. Ese profesor está haciendo un acto espiritual, porque está trabajando por evitar o disminuir el dolor de la ignorancia en unos niños o en un niño concreto. Todo acto educativo hecho con esfuerzo para tratar de evitar el dolor de la ignorancia en los niños o en los adultos o en los jóvenes es un acto de espiritualidad. Ahora, ¿cómo formamos la gente en la espiritualidad? Permítanme les cuento una historia, que ya sí me economiza todo un discurso larguísimo. En los años 90 estaba yo en un congreso en Tailandia, en Jomtien, Congreso Mundial de Educación, y yo iba en representación, pues ocupaba la silla de Colombia. El día que iba a inaugurar el congreso, antes de las 8 de la mañana estábamos ahí entrando, y la persona que iba a ocupar la silla de Brasil es muy amiga mía, un hombre muy amigo mío. Y me dice, Bernardo, vámonos de aquí antes de que esto comience. Le digo yo, ¿por qué, Braulio? Me dice, perdón, Mauro, ¿por qué, Mauro? Me dice, porque, mire, esto va a empezar a las 8. Una vez que empiece y nosotros estemos sentados en la silla de país, no nos podemos salir porque eso es una ofensa diplomática. Entonces, vámonos antes de que empiece la inauguración, porque esta inauguración va a empezar a las 8 y terminará por ahí a las 2 o 3 de la tarde, porque nos van a mostrar toda la evolución de la dinastía tailandesa durante los 5.000 años. Tailandia es la dinastía moderna más antigua del mundo, porque Tailandia es un país que nunca ha sido invadido por nadie, entonces su dinastía monárquica es continua. Ahora está en fuertes problemas con la gente, pero ha sido continua durante 5.000 años. Entonces vamos de aquí, eso va a ser en Tai, no vamos a entender nada. Y nos fuimos a visitar una escuela rural, él había arrendado una moto, y nos fuimos a conocer una escuela rural. Las escuelas rurales de todo el mundo son iguales. Todas las escuelas, eso es un estudio que hizo el Banco Mundial hace años, todas las escuelas rurales del mundo enseñan lo mismo, tienen más o menos la misma arquitectura, la misma rutina, etc. Excepto en 3 cosas: en la enseñanza del idioma, en la enseñanza de la religión y en la formación política. Son las 3 cosas que representan un 20% del currículo. Entonces nos fuimos a conocer la clase de budismo. Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos y Myanmar son los países budistas por excelencia en el mundo.
Así como toda América, de norte a sur, y toda Europa completa, somos los países cristianos por excelencia. Los países del norte de África son los países islámicos por excelencia. Los países del sudeste asiático son los países budistas por excelencia. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, usted puede ser ateo, pero su cultura es cristiana. Un budista es ateo, pero por principio. Pero digamos, un judío puede ser ateo, pero su cultura es mosaica, la cultura de la formación de Moisés. Entonces los niños todos son formados en budismo. La formación budista empieza a los 9 años y termina a los 14. Se juzga que una persona a los 14 años está en condiciones de decidir su proyecto de vida, o sea, las normas y reglas que van a guiar su vida, que él tiene que elegir. Nadie le va a decir qué es, nadie le va a decir cómo elegir su vida. Él tiene que elegir eso por motu propio. Bueno, entonces nos llevaron al salón de los niños de 9 años, de tercero de primaria. Los niños los habían rapado, les habían puesto esa bata naranja. Estaban sentados en flor de loto unos 30, 32 niños y un monje budista al frente. Las escuelas rurales están junto a los monasterios budistas. Entonces nos pusimos a mirar detrás de un vidrio. El esposo de la directora de la escuela, un holandés, nos traducía al inglés. Entonces nos pusimos a mirar. 30 niños con un monje al frente, 1 hora, no pasaba absolutamente nada, los niños sentados en flor de loto en silencio. Otra hora, lo mismo. Entonces dijimos al tipo, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? El esposo de la directora nos contestó, si ustedes vienen dentro de 3 años, estos niños van a tener 12 años y ustedes verán 30 muchachos en silencio, en flor de loto, con un monje al frente. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces el tipo nos dice, mire, esos niños están aprendiendo a hacer silencio interior para que puedan oír su voz interior. Y cuando lleguen a los 14 años, puedan seleccionar los votos y las normas que van a guiar su proyecto de vida. Y ahí entendimos todos. Estos niños son formados en silencio interior. A ver, un poquito para que veamos la importancia del silencio interior. A ver, doctora Patiño, ¿cómo es el nombre? Elisa, ¿Ah? Elisa. Elisa Patiño. Sí, señor. Bueno, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted es la que piensa o usted es lo que piensa? Yo soy la que piensa. Bueno. Le preguntémosle a otra. ¿A quién le preguntamos? Preguntémosle a don Emilio Venado. Don Emilio, ¿usted es el que piensa o usted es lo que piensa? Yo soy el que pienso. Bueno, esta es la primera vez que me sale esto de esa manera. La mayoría de las veces las personas responden yo soy lo que pienso. Pero realmente uno es el que piensa. ¿Sí? Entonces, como no sé cuántas personas hay en este momento en la plataforma, pero hagamos un momento este ejercicio. Como aceptemos que uno es el que piensa. Los pensamientos que usted tiene en este momento es usted el que los genera. Como usted es el que piensa, ahora trate de no pensar. A ver, traten de no pensar. Que van a encontrar que es muy difícil no pensar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mucho ruido por dentro, mucho. Si usted hace este ejercicio de tratar de no pensar, se va a dar cuenta cómo a usted lo invaden un montón de pensamientos que no son usted. Esos pensamientos no son usted. Es algo que le ha llegado a usted a su pensamiento o que usted ha convocado, ha invitado. ¿Sí? Lo que los niños aprenden es a ir acallando esos pensamientos, dejándolos pasar, apaciguarlos hasta que quedan vacíos, hasta que no tienen ese pensamiento. En el momento en que usted no tiene esos pensamientos, entra en el silencio interior. Y al descubrir su silencio interior, se descubre usted a sí mismo. ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus pasiones? ¿Cuáles son sus aflicciones
sus sentimientos aflictivos, ¿sí? ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Cuáles son sus capacidades? Y comienza en ese silencio a verlo y comienza a hacerse la pregunta, ¿y con esto qué puedo hacer yo? Y comienza a definir desde adentro lo que va a ser su proyecto de vida. Le pedimos al señor el holandés, que le preguntara a su esposa, que era tailandesa, obvio, que si nos contaba qué votos había hecho ella cuando cumplió 14 años. Y nos contó. Cuando yo cumplí 14 años, hice los siguientes votos. 1, nunca mentir en mi vida. 2, cuidar mis padres hasta su muerte. 3, si me casaba, nunca ser infiel. Y 4, dedicar mi vida entera a la educación rural en Tailandia. ¿Quién le dijo eso a ella? Nadie. Ella lo construyó desde adentro. Y cuando las cosas se construyen desde adentro, se genera autorregulación. Entonces, el autoconocimiento nos permite autorregularnos. Y el autoconocimiento y la autorregulación producen autoestima. Y las tres cosas producen autonomía. Entonces, uno de los grandes desafíos de la educación latinoamericana es cómo formar niños autónomos. Vamos a ver un poquito más adelante cómo es la dificultad. Otra cosa, el conocimiento del espíritu es el conocimiento y control de los sentimientos aflictivos, de la ira, la avaricia, los celos, la lujuria. ¿Sí? Toda la vida vamos a tener sentimientos aflictivos. Usted siempre va a sentir celos, usted siempre va a sentir avaricia, siempre va a sentir ira, etc. Pero eso no es el problema. El problema es que usted tiene que aprender a conocerlos y a controlarlos. Mi nieta, que hoy tiene 16 años, cuando estaba chiquita, era muy irascible, pero de una forma increíble. Entonces comenzaba, le daba ira, y yo le decía, bueno, Ana Lucía, de 3 o 4 años, ¿qué tiene? Ira, no, ira, ¿qué siente más? Y gritaba más ira, ¿qué siente? Yo le decía, preguntando, de pronto, comenzaba a decir, ira. Ay, no, gracias, ya me pasó la ira. Pero qué bueno que ella aprendió a ser consciente de su ira. Hoy es una persona que tiene absoluto dominio sobre su ira, es una persona suave, muy suave, muy dulce. Pero no porque nació así, sino porque aprendió a manejar ese sentimiento aflictivo que es la ira, ¿sí? Y esas cosas permiten hacer el proyecto de vida. Miremoslo aquí con este cuadrito. El gran desafío de la educación actual para formar las nuevas personas que pueden llevar adelante, todo el plan que han hecho para el territorio en el que ustedes habitan, es cómo pasamos de una cultura de heteronomía a una cultura de autonomía. A ver, heteros en griego significa lo otro, ¿sí? Heterosexual, que le gusta el otro sexo. Heterodoxo, que piensa distinto a los otros. Heteronomía es que se conduce con alguien desde afuera. Autonomía, nomos es poder, conducción, ¿sí? Es que se conduce desde adentro, como un carro, digamos. Nosotros, la mayoría, incluyendo el que les habla, hemos sido formados en cultura heterónoma. Yo fui formado en cultura heterónoma por la edad que tengo y por el periodo, o sea, muchos de los que tengan, o sea, exceptuando un poco los millennials y los centennials, todos venimos en América Latina de una cultura heterónoma. Desde pequeños nos dicen qué es lo bueno y qué es lo malo. Usted tiene que hacer así, usted tiene que hacer esto así, si no lo hace así, va a tener problemas, hijo. Entonces haga esto y esto y esto, y eso se vuelve palabra de Dios. Pues, regulación externa, ¿sí? Cuando el proyecto de vida de uno y el comportamiento de uno viene desde afuera, ¿sí? Hay temor y dependencia. Hay bien y mal. Cuando uno cree en el bien y el mal, espera, si lo hace bien que lo aprueben y si lo hace mal que lo culpen. Y si lo culpan que lo castiguen y que lo castiguen para sentir dolor para poder recuperar el bienestar. Ay, jefe, no me eche, castígueme pero no me eche. ¿Sí? Es el modelo de la cultura heterónoma. Amor mío, hace tiempo no me dices que me quiere. O sea, no tiene certeza, sino que tiene que estar esperando que le digan que la quieren o que lo quieren. ¿Sí? La mayoría de nosotros hemos sido formados en este modelo. La profesora de Tailandia, ¿sí?
Ella aprendió a hacer proyecto de vida. En sus 6 años de meditación, aprendió a definir un proyecto de vida para ella, que ya se los expliqué. Una vez que una persona ha elegido eso desde adentro, adquiere una virtud muy importante que es la autorregulación. O sea, no se comporta así o así porque alguien la esté vigilando. Se comporta así porque ella misma se autorregula. Por favor, pueden apagar los micrófonos porque si no me distraigo. Gracias. La autorregulación, a ver. Y esta frase es, solo la autorregulación produce libertad. Volvamos a la misma pregunta, Elizabeth. ¿Me oyes? Patiño. Sí, señora, aquí estoy. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo se llama su jefe? ¿Cómo se llama mi jefe? Se llama Ernesto Moreno. ¿Cómo? Ernesto Moreno. Bueno, imagínense que Ernesto le dice lo siguiente, Elizabeth, usted puede seguir trabajando ahí donde está, tiene que levantarse a correr, a trotar todos los días a las 4 de la mañana, llueva, truene o relampaguee. Y para yo estar seguro que está cumpliendo mi instrucción, tiene que pasar aquí frente a las cámaras y quedar grabada si usted quiere seguir haciendo carrera en esta institución. ¿Qué piensa Elizabeth todos los días de Ernesto? Que es un desgraciado. Es un tirano. Un tirano, bueno. Pero imagínense que eso nunca sucedió. Sino que Elizabeth un día tomó una decisión, bueno, soy una mujer joven, bien formada, quiero seguir en este trabajo a fondo, largo plazo, me voy a levantar a correr todos los días a las 4 de la mañana, llueva, truene o relampaguee. ¿Cómo se siente Elizabeth en este segundo caso, cuando empieza a correr? Feliz, empoderada. Entonces, mire lo siguiente. El mismo hecho de levantarse a correr a las 4 de la mañana, en el primer caso produce ira y en el segundo caso produce alegría y empoderamiento. ¿Por qué? Porque en el primer caso el orden viene desde afuera, en el segundo caso el orden viene desde adentro. Y ahí tenemos que aprender la frase más importante para formar un país democrático. Solo la autorregulación produce libertad. Nadie le puede dar la libertad a otro. Nadie le puede dar la libertad a una sociedad. Es la sociedad la que decide ser libre. Si una sociedad decide autorregularse y ser libre, todas las cosas comienzan a suceder de otra manera. Hoy las empresas más exitosas son las empresas de autorregulación, digamos como Google o como Netflix, que son dos modelos de autorregulación total, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque solamente cuando hay libertad, cuando hay autorregulación hay libertad, y la libertad no nos conduce al bien o al mal, sino a hacer las cosas bien, y a veces nos equivocamos. Pero si las hacemos bien, nos hacemos responsables, y si nos equivocamos, también nos hacemos responsables. O sea, no le echamos a nadie la culpa. ¿Sí? Una característica de una sociedad autónoma es que entiende que lo que sucede en su sociedad depende de ellos mismos, no de Wall Street, ni de los gringos, ni de los rusos, ni de la izquierda, ni de la derecha. Son ellos mismos los que arman los líos. ¿Sí? O sea, y si hay responsabilidad y aprendizaje, y si hay aprendizaje hay cambio. Miremos esto. Una de las características fundamentales de una democracia es el concepto de la autonomía, o sea, entender que lo que ocurre en la sociedad es generado por las mismas personas de esa sociedad. La violencia en Colombia no es que Dios nos abandonó, no es que tengamos mala suerte, no es el destino. La violencia en Colombia ocurre porque nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros hemos tomado un montón de decisiones y acciones que conducen a la violencia. Si cambiamos las decisiones y las acciones hacia otro camino, que es lo que se está tratando de hacer con mucha dificultad, la violencia tiene que desaparecer y la convivencia comenzar a reinar. Todo lo que una sociedad tiene es generado por esa sociedad. Esto es bien importante porque los latinoamericanos, por la lógica heterónoma en que somos formados, nos enseñaron a echarle la culpa a otros. ¿Sí? La diferencia de muchos países piensen cuando el tsunami destruyó a Japón. Los japoneses dijeron, bueno, a volver a empezar. Esto no es culpa de nadie. Nosotros, el país que tenemos, lo vamos a recuperar y en un año volvieron a recuperar el país. ¿Por qué? Porque no le echan la culpa a nadie, ni siquiera al tsunami. ¿Sí? Entonces, uno de los grandes desafíos de América Latina, uno de los grandes desafíos del territorio que ustedes quieren llevar adelante, es lograr desarrollar un modelo educativo que conduzca a la autonomía, a la autorregulación. Porque volvemos aquí.
Cuando hay el autoconocimiento genera autorregulación y las dos cosas generan autoestima y las tres generan autonomía. Cuidar de los cercanos. Cuidar de los cercanos. Uy, ya llevo una hora. ¿Cómo es la idea? Mirjana, ¿cuánto tiempo nos queda? Y si hay preguntas, también aprovechemos para que la No, audiencia... esto del cuidado es largo, pero entonces prefiero hacerlo bien lo que voy llevando que correr. ¿Cuánto Claro que tiempo nos sí. queda, mi Hanna? Adelante. Doctor, ¿cuánto tiempo le toma? No, Mejor, yo me ¿no? puedo llevar toda la mañana, pero yo a las 11 tengo a las 11 tengo otra conferencia. Ok, Entonces, déjeme, yo explico aquí unas cosas y me salto y unos 20, después, unos 20 minutos más. bueno, listo, ahí voy. Sí. Cuidar de los cercanos, que es saber establecer vínculos familiares, cuidar del vínculo. Mire, los vínculos, ¿cómo se cuida el vínculo familiar? Comiendo juntos, viajando juntos, llorando juntos, rezando juntos, riendo juntos. El mayor capital que un muchacho puede recibir de su familia, la mayor herencia, es un vínculo emocional sano. Cuando un niño tiene un vínculo emocional sano, o sea, ¿qué es tener vínculo emocional sano? Que el niño sabe que hay un grupo de personas adultas, que son su papá o su mamá o su tío y su abuelo, que está rodeado de unos adultos que lo van a proteger y que lo van a aceptar por ser como es, que no le van a poder, no le piden hacer ser ni bonito, ni inteligente, ni A, ni B, ni C, que si tiene una limitación los reciben así, que si es muy lindo lo reciben así, que si no es tan lindo también. Esa certeza de que hay un grupo de adultos, que desde niño me protegen, me cuidan y me aceptan tal como soy, es el mayor tesoro y la mayor herencia que un niño puede recibir de una familia. Niños que crecen con vínculos sanos y seguros son niños que no van a buscar ni, ni droga extrema, ni sexo extremo, ni deporte extremo. Son niños que no van a ser violentos. Son niños que van a ser de alto nivel de sociabilidad. Son niños que no se deprimen y por lo tanto difícilmente se van a suicidar. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestros países, sobre todo por la cuestión de la migración, por la cuestión de la inequidad, es que muchas familias no tienen el contexto social y cultural para poder desarrollar vínculos sanos. Los padres tienen que salir a rebuscarse la vida, los niños se quedan solos, son abusados, son usados, son esclavizados, etc. Ese es el principal principio de la violencia, principal principio del suicidio, principal principio de la depresión, el principio del sexo extremo y de la adicción extrema. ¿Ustedes por qué creen que en los países escandinavos, en Suecia, Dinamarca, etcétera, les dan a las mujeres entre 3 y 4 años de licencia de maternidad? ¿Porque son muy buena gente? No. Simplemente ellas ya descubrieron que si una mamá, nada más lo pueden hacer, partir con el papá, si los padres tienen suficiente tiempo en los primeros años del niño, antes de los 2 años sobre todo, para establecer vínculos sólidos con sus hijos, esos niños van a ser niños que van a pasar normalmente por el sistema, van a ser grandes ciudadanos, etc. Si eso no ocurre, el riesgo es muy alto que esos niños se conviertan en delincuentes, drogadictos, y eso es muy caro para una sociedad. Un joven, un muchacho en una cárcel vale 10 veces más que en una escuela. Entonces, es simplemente por un problema de sumas y restas. Suecia es el único país del mundo que está cerrando cárceles porque no hay delincuencia. ¿Por qué? Porque esta cosa la tomó en serio y se tomó en serio la educación también. Toda la sociedad. No, eso de decir es que el ministro de Educación tiene que cambiar el sistema educativo. No, el ministro va a hacer lo que la sociedad quiera. Si a la sociedad no le importa la educación de calidad, pues no la va a hacer. ¿Sí? Por eso es tan importante. La otra cosa es que los niños tienen que aprender a ser amigos y los jóvenes tienen que aprender a hacer parejas estables. La amistad es uno de los mayores recursos para el éxito de un niño, para que pueda cursar la vida con alegría y con seguridad. Aprender a tener buenos amigos es todo un arte que hay que formar.
lo mismo que a tener pareja estable. Aprender a conseguir compañera de vida o compañera de vida es un problema muy importante y por eso hay que formar en noviología y en amigología. Aprender a cuidar de los lejanos. Básicamente para cuidar de los lejanos es aprender a cuidar las instituciones y las organizaciones y a cuidar las redes de apoyo. A ver, todos nosotros para salir adelante necesitamos 3 tipos de redes. Redes emocionales, redes profesionales y redes sociales. Las redes emocionales son aquel grupo de personas y amigos que nos aceptan tal como son. Que si soy alcohólico, saben que soy alcohólico, que si soy gay, que si soy mal geniado, soy mal geniado, que si soy ateo, soy ateo, y no me piden que no sea ateo, que no sea gay, etc. ¿Sí? Entonces, ese grupo de personas son fundamentales para darle sentido y sobrevivir en la vida. Cuando usted pierde un hijo, cuando se divorcia, cuando se le muere su pareja, cuando le declaran una enfermedad terminal, cuando lo echan de un trabajo que usted no esperaba y que creía seguir ahí, etc. Cada vez que tenemos grandes crisis interiores y espirituales, esa red de grupo de apoyo emocional es fundamental. La otra es la red profesional, ¿sí? Que se refiere a todas aquellas personas con las que tenemos buenas relaciones y nos permiten y nos facilitan nuestros logros profesionales. Hola, fulano, tú me puedes enviar el link donde están las ecuaciones de Gauss que voy a usar en la clase de tal. Sí, ahí te lo envío ya, Bernardo. Ese solo apoyo es horas y horas y horas de trabajo que nos ayudan los profesionales, los amigos profesionales. Y la otra es la red social, donde yo soy reconocido como médico, como profesor, como sacerdote, como arquitecto, y hago la vida entre los que trabajan en el mundo las mismas cosas. Una persona es millonaria cuando tiene estructuradas esas 3 redes. Esa es la mayor riqueza que un ser humano puede tener hoy en una sociedad compleja. La inteligencia. Todos nosotros fuimos formados en la inteligencia guerrera, ¿sí? La inteligencia como propiedad privada, personal, donde la mostramos en pruebas, que somos los mejores, los más inteligentes, los más competentes y por eso nos tienen que pagar más. Muchos papás pagan un montón de dólares de plata por tener a sus hijos en el colegio donde todos son muy inteligentes. Y esos colegios forman a los niños para ser muy excluyentes. Y les digo esta frase: la inteligencia depredadora no tiene futuro. La inteligencia que excluye no tiene futuro. La inteligencia que trata de vencer no tiene futuro. ¿Cuál es lo que tiene futuro? La inteligencia altruista, la inteligencia solidaria. Es la inteligencia que surge de la aceptación de la debilidad y la cooperatividad humana. Hoy con el coronavirus, esta es la inteligencia más importante. Gran parte del problema que tenemos de la contaminación con el coronavirus surge de personas que dicen: a mí no me importa, yo no me pongo, yo no voy a aceptar tal cosa. Yo sé que soy el poderoso. No, bueno, ustedes han oído varios presidentes que dicen que el coronavirus no importa. Esa es la inteligencia guerrera. La inteligencia altruista dice: bueno, esto es un problema de especie. Esto demuestra lo débiles que somos. Y si somos débiles, la única salida que la especie tiene es la cooperación humana, ¿sí? Es la inteligencia que se hace las preguntas fundamentales. ¿Quién soy yo? ¿En qué tiempo vivo? ¿Quién me va a acompañar? Porque casarse es muy fácil, lo difícil es encontrar compañía para el camino de la vida, ¿sí? ¿Con quién estar para desafiar la soledad? ¿A quién preguntarle? ¿Quién me ayuda? O sea, las preguntas fundamentales, ¿sí? ¿A quién ayudar? La característica fundamental hoy de un líder es saber pedir ayuda y saber dar ayuda. Podríamos hacer una conferencia larga solamente sobre cómo formar a las personas en saber pedir ayuda y cómo formar en saber dar ayuda. Porque es la base del altruismo, es la base de la transformación, es la base de la cooperatividad humana, ¿sí? Y sin cooperación, y sin procesos cooperativos, sin procesos colaborativos, ningún territorio, ninguna sociedad puede salir adelante hoy. Estoy yendo a una conferencia de un tipo ahí en Colombia. Esta es la que tiene. Ah, pero yo creo que esta le queda bien, ¿no? ¿Cómo hacemos para que le traiga su teléfono? Hay una persona que está haciendo negocios. Bueno, gracias.
Cuidar de los extraños, cuidar de lo que no conozco. La única forma de cuidar a los que no conocemos es cuidando los bienes públicos. Con un solo ejemplo les pongo esta cuestión. ¿Dónde creen ustedes que estudia el hijo del presidente de la fábrica de automóviles Volvo en Estocolmo? Estudia en la escuela del barrio, porque el sistema educativo es de muy buena calidad, el sistema público del Estado es de muy buena calidad. ¿Dónde creen ustedes que estudia el hijo del señor que vende pescado en el barrio donde vive el presidente de la Volvo? En el mismo colegio. Entonces el hijo del presidente de la Volvo se vuelve amigo del hijo del que vende pescado y los dos van, hacen las mismas pilatunas, se vuelan de la escuela, hacen de todo. Cuando se enferman van a los mismos hospitales, a los mismos centros de salud, montan en los mismos buses, en los mismos trenes y cuando terminen la secundaria van a la misma universidad. ¿Por qué? Porque hay bienes públicos. ¿Qué pasa entre nosotros? Que hemos adoptado por lo menos dos sistemas educativos, uno para los hijos de nosotros y otro para los hijos de los otros, ¿sí? El sistema privado y el sistema del estatal, porque en América Latina no hay sistema público, hay sistema privado y sistema estatal. Habría sistema público si pasa lo que acabo de contar. El sistema educativo sueco o de los países escandinavos es un sistema de excelente calidad, sea usted migrante pobre que llegó ayer o sea el hijo del presidente, del primer ministro. Usted va al mismo sistema y ricos, medianos, pobres, migrantes y nativos se encuentran y van formando una misma sociedad. Nosotros no. La posibilidad de que un hijo, ¿sí?, de Elizabeth Patiños se eduque con un hijo de un campesino o de un pescador es casi cero, a no ser que el país tenga un sistema público de excelente calidad para todos. Pero nosotros no. Por eso nuestros países nunca van a tener sistemas educativos de alta calidad, porque usted está aceptando dos calidades, una calidad para unos y otra calidad para otros. Imagínese que su ciudad tuviera dos acueductos, un acueducto que pasa agua potable para unos y agua no potable para otros. Ese acueducto no es de calidad, ese acueducto es corporativo, porque da un bien que debe ser de igual calidad para todos, de una manera a uno y de otra manera a otros. El acueducto solamente será de calidad si el agua que pone ese acueducto, sea para el millonario, sea para el más pobre, el agua es de la misma calidad. Entonces, cuando todos los bienes públicos son de excelente calidad, hay equidad. La equidad de una sociedad no es igualdad, la equidad de una sociedad es poder disponer de abundantes y buenos bienes públicos, como ocurre en los países, digamos, que estamos aquí poniendo el ejemplo. Si ustedes quieren convertir su territorio donde tienen el plan de desarrollo en un territorio realmente de equidad, todos los bienes públicos de ese territorio tienen que ser de igual calidad para todos, comenzando por las instituciones públicas que atienden a todo el mundo de igual manera, que las leyes sean de igual calidad para todos, la educación, el transporte, la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia, el trabajo, todo. Ese es el gran desafío y para eso es para lo que tenemos que formar. Bueno, no me voy a adelantar mucho. A ver, para terminar esto. La pandemia nos ha enseñado una cosa. Bueno, antes de eso, antes de me explicar esta diapositiva, una cosa, a ver, profesores, gerentes, directores, líderes, lo siguiente. La pregunta es, ¿dónde se forman los valores? Los valores se forman en las rutinas. Si usted quiere saber qué valores tiene su casa, mire las rutinas de su casa. Si usted quiere qué valores tiene la escuela donde están sus hijos, mire las rutinas de la escuela. Si usted quiere saber cuáles son los valores de su empresa, mire las rutinas de su empresa. Y hay un valor muy importante de mirar, que no vamos a conversar aquí sobre él, porque está al final, pero no hay tiempo. Es, si usted quiere saber cuáles son qué se piensa de los valores en su empresa o en su casa, mire qué conversan. ¿Sí? Nuestras conversaciones dicen lo que somos. Si usted quiere saber usted quién es, mire usted qué conversa con otros y mire usted qué conversa usted con usted mismo. Esas rutinas de conversación con los otros y con usted mismo le dicen sus valores ya organizados y enunciados. Las rutinas de la empresa forman valores, las rutinas de la casa forman valores, las rutinas de la calle forman valores, las rutinas del, digamos, del club a la que usted pertenece forman valores. Todos se forman los valores. Muy bien. Hoy la pandemia nos ha mostrado que un centro comercial no es nada sin la gente. Un estadio no es nada sin la gente. Una iglesia no es nada sin la gente.
Una discoteca no es nada sin la gente. O sea, la pandemia nos está mostrando que la realidad se construye de transacciones e intercambios. Estamos tratando de volver a los espacios ¿a qué? A hacer transacciones, a hacer intercambios económicos, políticos, sociales, emocionales, culturales y espirituales. ¿Qué intercambiamos en economía? Bienes y servicios. Eso lo saben ustedes muy bien. ¿Qué intercambiamos en la política? Transamos, negociamos, articulamos intereses personales y colectivos. La política no es la ciencia del poder. La política es el arte de hacer convergencia de intereses. Las cosas solamente cambian cuando usted logra que los múltiples intereses distintos vayan en una dirección. Por eso son tan importantes los políticos y la gran tarea de un líder es tratar de generar convergencia de intereses. Si lo logra, pues va a tener poder. Si no lo logra, pues puede pagarle mucha plata, pero no tiene nada. Entonces, son los intereses la materia prima de la política. ¿Qué se intercambia en lo social? Intercambiamos roles, estatus y reconocimientos. Usted es el director, usted es el papá, usted es el abuelito, usted es soltero, usted es casado, etc. En la parte emocional intercambiamos sentimientos y sentires. Te quiero, te respeto, te admiro. En la parte cultural intercambiamos modos de ver el mundo y estar en el mundo. La forma como una persona de la ciudad de Panamá ve el mundo, ve el canal, ve el agua, la forma como lo ve un indígena cuna, son dos cosas distintas. Y los intercambios espirituales cuando trabajamos para evitar o disminuir el dolor en los otros. Muy bien. En este momento, aquí mientras estoy hablando, están ocurriendo todas estas transacciones políticas, económicas, sociales. No hay manera que no ocurran. Siempre en un centro comercial, en una iglesia, en un teatro, en una discoteca, en un estadio, siempre todas nuestras actuaciones van a estar guiadas por estas transacciones. Bien. Estas transacciones pueden ser ganar, perder o ganar, ganar. Si las transacciones son ganar, perder, nos lo enseñó Nash, John Nash nos enseñó, que si las transacciones son ganar, si las transacciones son ganar, ganar, generan riqueza y aumentan la equidad. Si las transacciones son ganar, perder, aumentan en un lado, en unos pocos la riqueza y en otros lados la inequidad. ¿Sí? ¿Qué es cuidar? Cuidar es aprender a hacer transacciones ganar, ganar, a nivel económico, político, social, emocional, cultural y espiritual. Esa es la forma práctica del cuidado. ¿Cuál es el desafío que tenemos? Que nuestra formación educativa, familiar, social, política, cultural y espiritual está hecha para transacciones ganar-perder. La gran conversión que hay que hacer en todos nuestros currículos, en la forma como enseñamos las cosas, en nuestro lenguaje, en nuestras rutinas, es cómo convertimos la rutina, nuestro lenguaje, nuestras transacciones en transacciones ganar-ganar a nivel económico, político, social, emocional, cultural y espiritual. Muchas gracias. Se terminó. Muchísimas gracias, profesor Bernardo Toro. Realmente le voy a decir, habla Mayela Castro, estoy gratamente impactada. Realmente mis expectativas han sido, usted las ha increíblemente superado. Muchísimas gracias por Un placer hacerlo. por esta gran presentación. Bueno, hagamos unas preguntitas, a ver, porque antes de irme, porque digamos hasta las 11 preguntas, a ver, ¿quién va a manejar Sí. Buenos días, le pasamos la palabra entonces a la licenciada Mayenis Guerra para que maneje la sesión de preguntas y respuestas. Buenos días, estamos anuentes a recibir sus preguntas a través del chat. Todavía no tenemos ninguna. Pueden escribir sus preguntas, nos vamos a tomar comentarios. café. Si no hay preguntas, nos vamos a tomar café. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede formular aquí para que todos podamos compartir la opinión del licenciado Bernardo Toro.
Tenemos aquí una pregunta que nos llega. La vamos a leer. ¿Qué experiencia de planes de América Latina que estén cuidando? ¿Hay alguna experiencia en América Latina sobre planes en países que estén cuidando el ambiente siguiendo estos paradigmas presentados? A ver, yo creo que, o sea, piensen que no estamos hablando, el cuidado no es un tema. Ojo, el cuidado no es un tema. El cuidado es un paradigma, o sea, es una forma de ordenar las cosas. O sea, nosotros no podemos mañana, bueno, porque cambiamos, no es que vamos a cambiar que vamos a dejar de vivir donde vivimos, la pregunta es distinta. ¿Cuáles son las rutinas que vamos a desarrollar para cómo vamos a consumir y cómo vamos a producir? ¿Cómo vamos a convivir desde el punto de vista no de la acumulación y el poder y el éxito, sino desde el punto de vista del cuidado? Entonces tenemos lo siguiente. A ver, miremos lo siguiente. ¿Cuál es la pregunta más importante hoy para el planeta? La pregunta más importante hoy para los seres vivos de este planeta, desde las células básicas de los protozoarios hasta y hasta todos nosotros, los seres humanos, pasando por los reptiles, los mamíferos, etcétera, hasta nosotros, la pregunta más importante es ¿qué vamos a almorzar hoy? O sea, la pregunta más importante de los seres vivos es ¿qué vamos a almorzar hoy? Antes que todas las demás preguntas. ¿Por qué? Porque los seres vivos no podemos parar de consumir y los humanos aparte no podemos parar de producir. Hemos consumido y producido bajo los paradigmas de la acumulación, el poder y el éxito. Y hoy la pregunta es, ¿cómo vamos a seguir produciendo? ¿Y cómo vamos a seguir consumiendo desde el punto de vista del cuidado del planeta y del cuidado de los unos con los otros y de los cuidados de nosotros mismos? Entonces no es que vamos a cambiar de vida, nos obliga a cambiar de comportamientos. Por ejemplo, la discusión de la economía de derecha, izquierda, neoliberalismo, no sé qué, neocapitalismo, son discusiones que yo creo que máximo en 10 años nos van a parecer casi ingenuas. O sea, ¿por qué perdimos tanto tiempo en las discusiones tan estúpidas? ¿Por qué? Porque si queremos sobrevivir en este planeta, el problema no es de derecha ni de izquierda, es cómo logramos generar economía circular. ¿Qué es economía circular? Economía que produzca los mínimos residuos en el planeta. Voy a ponerles un caso, ya que la pregunta es de caso. Avina, la Fundación Avina, en la que yo trabajo, tenemos un proyecto con Pepsi-Cola, Coca-Cola y Danone. Es el único proyecto en el mundo donde Pepsi-Cola y Coca-Cola trabajan juntos. Ellos por principio, por estatutos, no pueden trabajar juntos. Este es un proyecto donde se hicieron una excepción. ¿Por qué? Antes de que termine el año 30, en la legislación europea y en la legislación en muchos países asiáticos, si se encuentra una lata de Coca-Cola en la basura, en el desperdicio, se encuentra una lata de Coca-Cola en la calle, donde se encuentra una lata de Coca-Cola, de Pepsi-Cola o una caja de Danone, la empresa como empresa va a ser multada muy duro. Entonces el gran desafío de Coca-Cola, Pepsi-Cola y Danone es cómo logran que la lata donde se envasó la Coca-Cola en una envasadora dé la vuelta, se consuma donde sea y la lata vuelva a alguna de las envasadoras y no quede en el camino en ninguna parte. O sea, que la lata vaya y circule y vuelva completamente y no se convierta en residuo. Eso es economía circular. ¿Cómo logramos producir carros de esa misma manera, producir la comida de esa manera, producir todo lo que necesitamos en economía circular? No podemos parar de producir, no podemos parar de consumir, pero no podemos seguir produciendo y consumiendo como lo estamos haciendo. Eso es lo que significa un paradigma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Renault está bregando a hacer todo un trabajo mundial para que todos sus automóviles sean reciclados y no dejar nada de material Renault por ahí regado. En Japón, para evitar eso, los equipos a partir de este año creo que ya nadie puede comprar un computador, ni una nevera, ni un microondas, ni nada. Todo tiene que ser alquilado. Usted se lo lleva y le dicen dentro de tantos años venga con eso y nosotros le entregamos eso, usted paga un plus y nosotros nos quedamos con su residuo para que no haya residuos. ¿Sí? Eso es lo que significa economía circular. Eso mismo tenemos que cambiar
toda nuestra forma de consumir, de producir, de habitar, de estar con los otros. Ese es el desafío del cuidado. Cambio. Profesor Bernardo, si me permite, por favor. Sí, adelante. Sí, gracias. Profesor Bernardo, le habla Bolívar Jaén, director regional del Ministerio de Cultura en Chiriquí. En antes usted conversaba, y yo creo que usted tiene razón, cuando hablaba que debemos cuidar a los niños. Debemos nosotros coordinar las acciones, las normas, las leyes, para poder educar a los niños, tanto en su actitud como en su aptitud. Todos estamos bien. Yo pienso que ha sido la cultura durante toda la historia. Pero ¿cómo nosotros podemos frenar esa cultura europea, anglosajona, Estados Unidos, que le están dando libertad a los niños para decidir inclusive de repente su condición sexual, su condición educativa? Yo nunca he estado de acuerdo de que sean ellos los que decidan, porque nosotros tenemos ya la madurez y el concepto de lo que es la vida. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aprender a cuidar si la cultura que se está llevando en otros países que son ejemplos para los países del tercer mundista, allá se está acostumbrando o se está llevando leyes que son los niños los que tienen que decidir, inclusive su inclinación sexual, la forma en que se van a educar, cómo utilizar esa mente? Entonces, ¿cómo podemos nosotros parar esa nueva cultura, por así decirlo, de que sean ellos, sin tener el conocimiento, ni la aptitud, ni la actitud, para poder definir su educación? A ver, Bolívar, la pregunta yo la respondería de la siguiente manera. Pues una pregunta que requería muchas horas de análisis y mucho tablero, pero bueno, voy a tratar de cómo hacer un modelo. O sea, nosotros como gobierno, ¿qué debemos hacer? Lo entiendo perfectamente, Bolívar. A ver, lo primero que tenemos que entender es lo siguiente. Piensen ustedes, los niños y los jóvenes son recién llegados al planeta. Correcto. Sí, bueno. Cuando usted, por ejemplo, yo me acuerdo mucho una vez que nos fuimos para Japón y no hablábamos japonés. Y yo estaba invitado por el gobierno japonés para una asesoría al gobierno. Y nos perdimos con mi mujer. Uno siempre, como no sabe japonés, ni habla japonés, ni puede leer japonés, primero descubre que él es en el alfabetismo. ¿Sí? Ser analfabeto es muy difícil en un país asiático. Segundo, no nos llevamos la caja de fósforos para mostrarle al taxista dónde era el hotel, ¿no? Sabíamos que el hotel se llamaba Daiichi, pero bueno, es un hotel muy famoso. Eso nos salvó. Pero el problema era otro. El problema es que cuando uno llega de nuevo a un país que no conoce de antemano, ¿qué es lo que usted trata de hacer? Trata de ver cómo se comportan los que están ahí para poder que su comportamiento sea acertado. Exactamente eso le pasa a los niños y a los jóvenes. Ellos son recién llegados al planeta. ¿Qué es lo que hace un niño en una sociedad? Mirar cómo se comportan los adultos. Si los adultos no tienen comportamiento coherente con lo que dicen y lo que hacen, los niños no confían en los adultos. Y ahí empiezan los problemas. Entonces, voy a ponerle un ejemplo que pasa mucho. ¿Por qué los niños tienen doble moral? Esto es, bueno, las rutinas de la vida ocurren en espacios de socialización. Un espacio de socialización en la escuela y otro espacio de socialización en la casa. Entonces, estamos un niño de 9 años, le están enseñando democracia. Le dicen, de acuerdo a la democracia, todos los seres humanos somos iguales. Entonces le ponen ejemplos al niño, que los indígenas son iguales a los negros, que los negros iguales a los mestizos, bla, 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 bla. Muy bien. El niño sale para la casa, termina su escuela y llega a la casa y le dice, la mamá le pregunta, hijo, ¿qué te enseñaron? Ay, mamá, me enseñaron que la democracia y que todos somos iguales. Qué bien, y ahora yo ya sé que todos somos iguales. Bueno, sigue la conversación y de pronto el niño le dice a la mamá, mamá, invité a Luisito a jugar fútbol. Y la mamá le contesta, a esta casa no entran negros. ¿Qué aprendió en ese momento el niño? Que el proyecto ético de la escuela no coincide con el proyecto ético de la casa. Que él tiene que desconocer a su amigo en la casa y reconocerlo en la escuela. ¿Sí? Entonces el niño adquiere doble moral. Entonces lo que estamos, o sea, cuando los adultos no son coherentes en todos, o sea, que la moral de la casa no coincide con la calle, con el trabajo, con la iglesia, etcétera,
Los niños no confían en los adultos porque no ven esa coherencia, ¿sí? Entonces ahí viene uno de los grandes desafíos. Si toda una sociedad se aprende a comportar en la casa, en la calle, en el teatro, en la iglesia, etcétera, con un proyecto ético, por ejemplo, de cuidado, de Estado social de derecho, de cuidado de los derechos humanos, de cuidado de los bienes ecosistémicos del planeta, los niños automáticamente confían en los adultos y se dejan guiar por esos adultos. Mientras eso no suceda, no va a suceder lo que usted quiere. Otra pregunta. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bien, tenemos otra pregunta aquí. ¿Cuál sería una recomendación para dar un paso firme en la transformación de todo lo que hemos hablado hoy y lograr un estilo de vida saludable con el paradigma ganar-ganar en tiempos de COVID? No, pues es que le toca examinar que ustedes se pongan, por ejemplo, en la casa, en la escuela. A ver, vuelvo y repito, miren, la realidad se hace con rutinas. Esas rutinas, ¿qué son? Las transacciones que hacemos, los intercambios que hacemos. Todos vivimos de rutinas. Usted se levanta a una hora, se lava los dientes de una manera, tiene un algoritmo para lavarse los dientes, un algoritmo para vestirse, o sea, un conjunto finito de pasos para vestirse, etc. En esos algoritmos, esas son sus transacciones, saluda a su mamá o a su esposo o a sus hijos, tiene todo un sistema de transacciones emocionales, sociales, operativas para llegar al trabajo. En el trabajo empieza otro tipo de rutina, se sale del trabajo en la calle, tiene otro tipo de rutina. Ese conjunto de rutinas es lo que conforma la vida. Si ese conjunto de rutinas se van enfocando y transformando en función del cuidado de sí mismo, de los cercanos, de los otros, de los lejanos, de los extraños, cuidado del planeta y cuidado de las transacciones, se van aprendiendo a hacer transacciones ganar-ganar. Por ejemplo, no mentir, ¿sí? No hacer promesas que usted no va a cumplir y cumplir las que usted ha hecho, ¿sí? O sea, esto no es nada del otro mundo. Por ejemplo, la mejor forma de crear confianza en una sociedad es cumplir promesas. ¿Cuál es el gran problema que nosotros tenemos? Que no cumplimos promesas. Entonces no generamos confianza. Y las instituciones tampoco cumplen promesas. Por ejemplo, una institución educativa, ¿qué es? Es una promesa. Esta institución está hecha y pagada con dinero público para que todos los niños aprendan lo que tienen que aprender, el momento que lo tienen que aprender y lo aprendan en felicidad y solidaridad. Si esa promesa se cumple, los niños confían en la educación, confían en sus profesores, confían en la sociedad. Si esa promesa no se cumple, el niño no va a nacer con confianza social. Pero cumplir esa promesa es cuidar y que esa promesa esté bien hecha. O decir, mire, aquí solamente estamos en capacidad de enseñarles a leer y escribir, pero les vamos a enseñar a leer y escribir muy bien. Esa es la promesa que podemos hacer. Pero no decir que aquí vamos a generar los tipos que van a cambiar el planeta y no se cumple esa promesa. Entonces, la primera condición para el cuidado es que las promesas institucionales se cumplan. A ver, ¿para qué existe el sistema educativo? Para que los niños aprendan. El sistema educativo, repito, no existe para que los profesores den clase. El sistema educativo no se hizo para que los niños vayan a una escuela. El sistema educativo se hizo para que todos los niños aprendan. La gran responsabilidad de los educadores en una sociedad es que los niños aprendan y los jóvenes aprendan lo que tienen que aprender en el momento que lo tienen que aprender y lo aprendan en felicidad. La profesión del educador no es dar clase. Dar clase lo puede dar cualquiera. Lo que no puede hacer cualquiera es garantizar que la gente aprenda. La responsabilidad de un educador es garantizar que la gente aprenda. Si los niños no aprenden, el profesor puede ser muy buena persona, muy lindo, muy cristiano, ir a misa, etcétera, es un pésimo profesional, porque la sociedad no le paga para eso, le paga para que los niños aprendan. Y eso solamente se logra si toda la sociedad rodea a los profesores y les demanda y les exige a ellos. Si los niños no aprenden, es responsabilidad de los adultos. Una sociedad es seria cuando no culpa al alumno del fracaso. Cambio. La última pregunta. Bien, la última pregunta que tenemos aquí. Profa, disculpe. Lo que pasa es que quiero cerrar el evento con mi intervención. Me van a disculpar las personas que tienen las preguntas ahí y también el profesor Bernardo, pero sí quisiera dar varios agradecimientos. Definitivamente al profesor Bernardo Toro por este regalo maravilloso que nos ha dado hoy.
mi corazón está feliz. También quiero agradecer a la subcomisión que organizó este conversatorio, dirigida por Tiffany Castaño y todos los miembros de esta subcomisión. A Elisa Patiño, nuestra directora ejecutiva del Sistema B, muy querida, gracias por haber hecho el contacto con el profesor Bernardo y regalarnos esta gran oportunidad. A todos ustedes por participar, muchísimas gracias. Veo personas de la comarca, de Bocas del Toro, de Chiriquí, de toda la región occidental y hasta de Panamá y otros lados. Confiamos en que seamos agentes multiplicadores de este gran paradigma y en especial en la educación. Quiero también decirles que el video se va a publicar o se va a colocar en... Mayela, yo le mando ¿sí? todo el PowerPoint completo y un artículo para que lo reparta. Ay, muchísimas gracias, profesor Bernardo. Gracias. El video también se va a colocar en YouTube, en el canal de YouTube de Seconro. Y quiero hablarles del próximo conversatorio que vamos a tener el 22 de octubre, invitarlos. La formación del docente, pieza clave para un sistema educativo de calidad. Vamos a tener a 5 expositores, 4 mejor dicho, al doctor Herbert Oliva de México, al decano de la Facultad de Educación de Chiriquí, de UNACHI, de la Universidad de Panamá, a la profesora Reinalda Rocha de ISAE por las universidades particulares, y también vamos a tener como moderador a Ricardo Martínez de la UNESCO en Costa Rica. Muchísimas gracias a todos, nos llevamos el aprendizaje fundamental, el cuidado no es una opción, aprendemos a cuidar o perecemos. Yo Bueno, creo que chao, todos aquí. adiós. Muchísimas gracias, doctor Bernardo, muchísimas gracias a todos, felicidades. Felicidades. Muchas gracias, Mayela. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por participar y compartir esta experiencia. Excelente.